Y vamos en vivo en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, además del público que nos sigue por nuestras redes oficiales, por las cuales estamos transmitiendo en vivo esta Semana del Humanismo. Antes de iniciar con la presentación de nuestros panelistas, queremos solicitarles a quienes tengan preguntas, las compartan por medio del chat y serán leídas al finalizar la mesa. También la gente que nos esté viendo por Facebook pueden dejar aquí en los comentarios sus preguntas o dudas y al finalizar las leeremos. Bien, es así que en este día nos da mucho gusto recibir al doctor Iván David Picazo Samarripa, profesor de tiempo completo, categoría ATC, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en México. Es instructor certificado bajo la norma internacional ISO 17024 en diseño e impartición de cursos presenciales. Es vicepresidente del Comité de Esquema de Certificación en Educación. Fue coordinadora editorial de la revista científica Tecnociencia durante 8 años e imparte la cátedra en nivel licenciatura, maestría y doctorado desde hace 26 años. Ha impartido más de 20 cursos de redacción, ha participado en la publicación de artículos científicos a doctorantes y profesores universitarios. Como ponente en múltiples categorías nacionales e internacionales con temas relacionados a escritura científica, lenguaje científico y educación. Ha publicado 3 artículos en revistas indexadas y educación principalmente nacionales e internacionales, 3 capítulos del libro y es editor asociado de 2 revistas arbitrarias nacionales. También tenemos el gusto de recibir a la doctora María del Carmen Pérez Piñón, profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctorado en educación en la Universidad de Durango, cuenta también con una maestría en salud comunitaria por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es licenciada en enfermería por parte de la UASH, reconocida por parte del programa en el desarrollo profesional docente para el tipo superior, PRODEP. Ha publicado artículos en diversas revistas indexadas y capítulos de libros. Es coordinadora general de educación continua abierta y a distancia en la UASH desde el 2010 al 2013. Es coordinadora región noreste de la Red Nacional de Educación. Ha coordinado proyectos en la Feria de Campus Virtual, Formación Hidroponía y de la norma SINDEX en México. Ha coordinado también el diplomado en formación docente en modalidad no convencional, diseñó y coordinó también el diplomado en elaboración de materiales de educación. Con gusto, los doctores nos presentan la conferencia Pandemia, Educación y Guerra Mundial Z, la transformación educativa. Adelante, por favor. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, maestra Tere Pérez Piñón, que nos acompaña en este desarrollo de esta conferencia, con su valiosa aportación. La maestra Claudia Contreras, también que pertenece a este grupo de investigación. Bien, pues el tema de hoy es la pandemia, educación y guerra mundial Z. Y ahorita les platicamos de qué se trata esto de guerra mundial Z y por qué lo introducimos a este tema que por ahora es un tema muy relevante y que nos está ocupando mucho. Algunos de nosotros estamos haciendo trabajo sobre esta nueva situación y las consecuencias y cambios que se han registrado y que se van a ver en el futuro a partir de esta pandemia y todo lo que conlleva. Bien, pues comenzamos. Quiero platicar acerca primero de qué es lo que pasa cuando sucede una condición de cambio. El ser humano está en constante cambio y adaptación.
El ser humano tiene esta capacidad porque es una capacidad indispensable, una condición indispensable para su sobrevivencia desde siempre, desde toda la vida. ¿Por qué se da el estrés a partir del cambio, cualquier tipo de cambio? Bueno, pues se da por el miedo a la incertidumbre. Así como, por ejemplo, en estos tiempos hemos estado expuestos a altos niveles de incertidumbre por la situación desde el año pasado, pues un desafío de este tipo puede generar un estrés en las personas porque hay ese miedo a las nuevas condiciones, a la incertidumbre, y pues altera su base de estabilidad, lo que conoce, en lo que está cómodo y en lo que está confiado. Algunos datos como consecuencia de la pandemia, podemos comentar que entre 30 y 50% de las personas en general, en varios de los trabajos que se han hecho, estudios que se han hecho desde el año pasado, tuvo síntomas de depresión o ansiedad durante la pandemia. Es decir, que este estrés constante, que a veces es muy útil y es muy bueno, en este escenario y por la prolongación de la situación, pues ha generado síntomas ya que han terminado en condiciones más complejas como la depresión o la ansiedad. ¿Por qué? Muchas personas han considerado que su vida privada pues ha sido invadida de alguna manera por la tecnología. Algunas otras personas, muchos comentan o nosotros hemos escuchado opiniones sobre que las cargas de trabajo han aumentado, especialmente en la educación. Lo hemos visto y lo hemos resentido los profesores y estudiantes, cómo la carga de trabajo se ha incrementado. Muchas veces por la necesidad de construir nuevos diseños de materiales, de recursos, aprender nuevas formas de comunicación, de docencia, en fin, mucha carga de trabajo que ha aumentado también esta complejidad tecnológica necesariamente, y es en hombres y mujeres, ¿no? Muchas veces pensamos que el hecho de estar trabajando desde casa, por ejemplo, hacer home office, nos ha facilitado las cosas. Y sin embargo, en algunas ocasiones ha sido lo contrario, porque ha incrementado la complejidad de las relaciones, ¿verdad? El hecho de estar en la casa no significa que estemos disponibles, y muchos de nosotros hemos sufrido esas consecuencias, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, ¿verdad? Por los dobles y triples roles que llevan a cabo en la casa y en el trabajo, las mujeres que trabajan fuera de casa. En fin, esta respuesta del hombre ante estos peligros, como fue considerada la pandemia, hasta esa situación, pues le prepara al cuerpo biológicamente para que esté listo para enfrentar esta amenaza que percibe. Entonces, o bien, como dicen los psicólogos, para enfrentar la amenaza o para huir a un lugar seguro, lo que se conoce como lucha o huida. Esta característica se evidenció, la característica de adaptarse, ¿verdad? En este caso no huimos, pero sí lo enfrentamos como una amenaza, la tuvimos que enfrentar, y en esta ocasión no huimos, pero tuvimos que enfrentarla para adaptarnos. En cualquiera de los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el comercio, en el esparcimiento, prácticamente todas las actividades humanas se vieron impactadas y tuvimos que entrar en ese proceso de cambio y adaptación. Por ejemplo, muchas empresas tuvieron que comprobar a la mala, tuvieron que comprobar que la tecnología era la única forma en que la empresa, la organización sobreviviera y se pudiera mantener a flote. Muchas de ellas desafortunadamente tuvieron que cerrar. Temas como home office se volvió cotidiano, las escuelas en línea, se
se volvió algo común el comercio electrónico. Nosotros tuvimos muchas experiencias todos de comercio electrónico, incluso nos involucramos en estos temas. Se incrementó exponencialmente, se habla de incrementos del 200 o 300% del comercio electrónico, es algo impresionante. En aspectos de la salud, pues bueno, algunos de nosotros aprendimos a utilizar algunos dispositivos que no utilizábamos frecuentemente para estarnos monitoreando nuestros signos vitales, etcétera. Y además, con cierto grado de, digamos, de incertidumbre, porque muchos de estos dispositivos pues servían también para compartir datos y al no saber exactamente cuáles eran los datos que se pudieran compartir y qué tanto nos podía afectar. En fin, se dice que la humanidad avanzó en un solo año el equivalente a 10 años de actualización tecnológica y alfabetización informacional. ¿Qué es esto? Pues el hecho de conocer y utilizar, explotar habitualmente recursos de información y sistemas de información. El hecho de que aprendimos a lo mejor a utilizar aplicaciones del banco en lugar de ir a hacer fila, a utilizar páginas web, a utilizar sistemas de compra que nunca lo habíamos utilizado. Esto es alfabetización informacional, recursos de todo tipo, el mismo sistema de comunicación Zoom y otros tipos de sistemas de comunicación, la plataforma de educación, etc. Seguramente muchos de nosotros, para seguir viviendo y adaptándonos a la situación, pues tuvimos que, y respetar el confinamiento obligatorio, pues reducimos la movilidad y aprendimos a utilizar todas estas herramientas tecnológicas. Todos estos temas se volvieron temas cotidianos, pero aquí lo importante, el punto que quiero yo transmitir o quiero compartir con ustedes es que muchos de estos cambios quedarán de forma permanente en gran parte de la población. No es que volvamos a regresar a los temas o a las situaciones prepandémicas, ya no es posible porque los cambios van a quedar de forma permanente. La educación, hasta la forma de entretenimiento, el tema del trabajo, empresas y personas comprendimos que estamos frente a un cambio de paradigma en forma de estudiar y trabajar y ya no volvemos a ser como antes. Por ejemplo, en el aspecto laboral, pues los trabajadores, o más bien las empresas, valoraron la productividad de los trabajadores sin importar que estuvieran físicamente presentes. Asimismo, pues ya no va a importar mucho de aquí en adelante el nivel que los profesionistas puedan tener. Los grados académicos o la formación, vaya, formal o informal que pudieran tener, sino su competencia, su capacidad para desempeñar de buena forma alguna actividad, los objetivos y logro de los indicadores clave de desempeño que solicitan las empresas. Además, los talentos ya están disponibles en todos lados. Los jóvenes van a tener que competir, nuestros jóvenes, nuestros universitarios van a tener que competir con profesionistas a nivel global. Ya no hay así como que ninguna barrera, ya no hay barreras para esto, ¿verdad? Ya el fenómeno de los trabajadores libres, los freelance, se volverá mucho más común y los freelance pueden estar en todos lados, en cualquier parte del mundo. ¿Y qué es lo que se les va a solicitar a estas personas? Únicamente demostrar su capacidad con resultados, ejecutando el trabajo, la actividad o el encargo que las personas mismas o las organizaciones soliciten, ¿verdad? Esto es como que una de las visiones que la era de la información y el conocimiento tiene o tenía a mediano y largo plazo, pero ahora ya está aquí, estamos en ese paradigma en este momento. Vamos a hablar un poco sobre el ámbito académico, el ámbito educativo, que es lo que nos concierne. En el ámbito educativo, la pandemia tuvo un fuerte impacto. De acuerdo con la UNESCO, para las fechas del confinamiento, meses de abril más bien del 2020,
185 países tuvieron que detener las actividades escolares, es decir, casi todo el mundo se detuvo. Se afectó a más de 1.500 millones de estudiantes en todos los niveles, o sea, casi el 90% del total mundial. De estos estudiantes, pues 23.4 millones eran de América Latina y 1.4 millones de profesores de instituciones de educación superior. Este último dato es sobre estudiantes de educación superior. Casi el 100% de los maestros y alumnos de la región tuvieron que detener las actividades momentáneamente y después migrar a estas nuevas modalidades no convencionales para seguir con el proceso educativo. Después de que la naturaleza de la enfermedad se comprobó como permanente o semipermanente, pues las organizaciones, las instituciones educativas tuvieron que empezar a dirigir sus esfuerzos para reactivarse y continuar con la educación a distancia. Esto representó un enorme reto para las instituciones para seguir operando entre esta nueva realidad, porque de esto nos puede platicar un poco más la maestra María Teresa Pérez Piñón, porque estos temas los hemos venido desarrollando desde hace algunos años y no es algo sencillo, porque no es sencillo adaptar los aspectos pedagógicos de la educación presencial con la educación virtual, sobre todo si las instituciones no están completamente preparadas para asumir este reto y con infraestructura y con el personal idóneo para asumir estas responsabilidades. Maestra Teres Piñón, doctora Pérez, si nos puede comentar un poco sobre estos elementos indispensables que son indispensables en esta modalidad de educación no presencial, modelos virtuales y a distancia. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Pues como bien dice el maestro David, no es cosa fácil. La verdad, la transición de la modalidad presencial a la virtual fue muy abrupto lo que nos sucedió desde el año pasado. La educación virtual necesita una preparación, necesita una planeación, necesita profesores que estén en ese ambiente, en entornos virtuales del aprendizaje, y estudiantes que mentalmente también estén en ese ámbito. Digo mentalmente porque cuando los estudiantes entran, pues vamos preparándolos. Pero nuestros estudiantes estaban en la modalidad presencial, nosotros como catedráticos en la modalidad presencial. Entonces esto fue una sacudida para los actores involucrados, en este caso maestros, estudiantes y administrativos o autoridades, porque todos teníamos que participar en la solución a esta situación que se nos vino encima. El catedrático cumple con varias funciones en el entorno virtual del aprendizaje. ¿Cuáles son esas funciones? Pues es diseñador, es administrador de cursos o administrador de la plataforma. Ahí me va a poner David, si quiere dele a la siguiente, por favor, David. Es el autor de contenidos también. El catedrático tiene muchas funciones en el entorno virtual. Y para tener una preparación en toda esta gama, pues se necesita tiempo, se necesita inversión, se necesita la voluntad de hacerlo, porque además de todo esto cumple con la academia y debe darle la participación en entornos virtuales del aprendizaje. La elaboración de estos cursos deben de tener un diseño instruccional. Cuando nosotros no lo aplicamos, el diseño instruccional, estamos cayendo en errores importantes que a la larga afectan la educación y se hace complejo el aprendizaje, porque no es igual el virtual al presencial. En el presencial todos tenemos ya un programa, tenemos un diseño, tenemos cómo vamos a dar la clase. En el virtual tenemos que tener un diseño instruccional de tal manera que el aprendizaje se dé de forma interactiva,
y que haya participación sincrónica y asincrónica, es decir, que haya participación face to face o cara a cara para tener ese contacto, ese feeling que se debe tener con estudiante y maestro, pero a la vez hay muchas actividades asíncronas en las que hay que desarrollarlas, pero se tienen que estar diseñadas de tal manera que el estudiante pueda comprenderlas y pueda aplicarlas a su realidad. Además de todo esto, el catedrático es administrador de la plataforma. Es uno de las complejidades que tuvimos a lo largo de y que aprendimos. Bueno, tuvimos que aprender, nos aventaron a nadar sin salvavidas. Entonces tuvimos que aprender en la marcha a administrar, tuvimos que aprender también a ser diseñadores gráficos, porque en la plataforma, si bien es cierto, hay muchas formas de manejarla, pero bueno, cuando hay un diseño gráfico también visual, que haya atracción del estudiante y que haya la vinculación, que se vea la vinculación estudiante-maestro, es a través de la diseño gráfico. Entonces, con todo esto, el catedrático planea su curso, o sea, lo diseña, hace la planeación de su curso en línea, pero además tiene que dar la tutoría para estudiantes. No es igual una tutoría presencial a una tutoría virtual. El catedrático que maneja la tutoría tiene que ser motivador, forzosamente. Es cansado, la verdad es cansado, porque a través de la plataforma o a través de la computadora o de las herramientas digitales, es difícil sentir la cuestión humana. Entonces tiene que valerse de varios métodos de preparación, de aplicación para mantener motivado al estudiante. Es muy fácil que el estudiante caiga en esta modalidad, entonces sí necesitamos mantenerlo motivado. La experiencia es fundamental. Obvio que la mayoría de los profesores que entramos en esta gama, desde el 2020, como les dije ahorita, entramos sin salvavidas, entonces tuvimos que tener la experiencia y en la marcha aprender muchas cosas, desde cómo abrir la plataforma a muchos, desde cómo hacerlo, quién me asesora, a quién busco para que me ayude, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que trabajar en lo que es la comunicación, como lo manejaba ahorita, la síncrona y la asíncrona, y para que se dé el aprendizaje, que haya un compromiso real del estudiante. Tuvimos la experiencia también de que algunos de los estudiantes prendían la plataforma, pero no estaban ellos ahí. Y de hecho salieron muchos memes donde el estudiante estaba todo greñudo y dormido, y que ponían un maniquí, la carita del maniquí, porque bueno, no le ven la importancia realmente a la educación o no le vieron. Ya con base en la experiencia, pues han ido aprendiendo y pues ya ven que esto también tiene sus bondades. Administra los cursos en línea. ¿Qué es administrar los cursos en línea? Bueno, tenemos que desde saber manejar las cuestiones digitales, cómo son las herramientas que me ayudan a administrarlos en tiempos, en espacios, en momentos, cómo respaldar los cursos, cómo hacer que los cursos sean, bueno, que cumplan con estas características y bueno, pues poder redactar de forma óptima para que haya una comunicación real, que al momento que el estudiante esté leyendo o el catedrático, que haya una comunicación real. No, la redacción no tiene que ser coloquial, tiene que ser una redacción profesional y una redacción académica para que se dé esta formación también en la lectura. Hemos caído también, ya con las herramientas digitales, hemos caído en abreviar palabras, en escribir con mala ortografía, que es pues válido en los WhatsApp o en el Facebook, que no debería ser, pero bueno, así se ha manejado. Entonces eso lo han traído los jóvenes o algunos maestros también a la academia, y la verdad es que nosotros somos formadores. Si bien es cierto, la formación empieza desde casa,
pero hay un seguimiento en el aula. Entonces tenemos que aprender a escribir bien o escribir correctamente. Evitar, por supuesto, los plagios. En educación virtual hay muchos artículos que hablan de deshonestidad académica. Esto se ha dado porque se han plagiado cursos enteros de instituciones que llevan más camino entre nosotros. Dicho sea de paso, pues nosotros la educación a distancia la empezamos en el 93, en la Universidad Autónoma de Chihuahua la empezamos en junio del 93, si mal no recuerdo, y la educación virtual ya como tal la empezamos en el 2004, con la plataforma Moodle, que ha sido la que hemos ido perfeccionando o hemos aprendido a manejarla bien. Entonces sí tenemos que evitar el plagio porque se da bastante. También uno de los problemas que se da en la educación virtual es la deserción. Como estamos tan acostumbrados desde que entramos a la escuela, pues que todo sea presencial, que el maestro esté allí al frente, que estemos siempre una comunicación social, afectiva y demás. Aquí eso es lo que tenemos que trabajar bastante porque muchos de los estudiantes desertan justamente porque no se da esta situación o ven la educación virtual como algunos autores lo manejan de segunda. Y la verdad es que la educación virtual, como ustedes ven en este cuadro, implica demasiado trabajo, demasiado. De hecho, se multiplicó el trabajo para el catedrático, porque tenemos que cumplir con todos esos roles, pero además ser motivador, a veces ser interpretador, a veces tener la iniciativa para la evaluación de los cursos en línea, la experiencia, la comunicación, saber redactar, saber escribir y demás. Entonces se multiplicó el trabajo para los educación a distancia. Además de que, bueno, tenemos los cursos, los alumnos que entran a nuestros cursos, pues son 30, 35, a veces 40 estudiantes. Entonces para un aula virtual podemos aceptar muchísimos, pero para un catedrático 30, 35 alumnos es demasiado. Otra de las cuestiones pues, que tenemos que hacer es la evaluación de los cursos en línea, que es otro de los roles que debemos de cumplir. Y se da a través del diagnóstico, de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa, de los criterios de evaluación que estén claros. Y por supuesto que todo esto lo vemos en un curso introductorio, que en este caso nosotros no lo tuvimos, o las personas que fungimos como catedráticos a lo largo ya de 2, 3, 4, ya 2 años, vamos por el segundo semestre del 2021, entonces ya van a ser 2 años que estamos en este proceso y que nos ha obligado a, como bien dijo el maestro David, a involucrarnos en esta modalidad y que ya no hay vuelta atrás. Lo padre de todo esto es que evolucionamos y que hemos aprendido a trabajar en la modalidad virtual, hemos aprendido a ensayo y error, a llevar un curso virtual y a mantener a los estudiantes motivados y a mantener a los estudiantes comprometidos, porque muchos de los actores ven la educación a distancia como manejamos, o muchos estudios como una educación de segunda, y por eso también se dio, no sé, no tengo aquí el número, pero sí se dio las bajas temporales hasta que no sea presencial. Entonces, con todo esto que hace un solo profesor, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que se necesita un equipo multidisciplinario y que el maestro sea un guía y que haya una capacitación permanente, una capacitación docente para el estudiante y por supuesto para el maestro, porque finalmente el conocimiento nos lleva a la toma de decisiones y a saber cómo manejar toda esta situación que además de la cuestión académica, nosotros que estamos involucrados en ello, pues se dio en la cuestión social, la afección social, una afectación importante a nivel social, quizá hasta a nivel familia, porque ahora con el confinamiento pues no hubo oportunidad de estar atentos a toda la familia,
Y pues toda la cuestión que hemos vivido en estos 2 años, que ha sido pesado, pero si lo vemos de una forma positiva, ha sido enriquecedor en forma académica. Es importante reconocer este modelo, reconocer a los catedráticos que hemos estado en este punto y que necesitamos forzosamente seguir en el camino y, bueno, mantener esta evolución y seguir creciendo. Eso es lo que nos toca hacer. Muchas gracias. Al contrario, gracias, maestra. Entonces, no es fácil porque decíamos, sin importar o no, maestro, estudiante, pues nos quedamos en casa para continuar con el proceso de educación, sin importar si supieras o no supieras, si tuvieras o no la experiencia en plataformas educativas y herramientas de comunicación, el Zoom, el Meet, el Moodle, no, tenías que entrarle a esta dinámica, ¿verdad? Entonces, de buenas a primeras, como dice la maestra, tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Aprendimos lo fundamental para seguir con nuestras actividades. Y en este caso, pues la tecnología nos habilitó, ¿verdad? Nos fue un habilitador para este proceso y la empezamos a utilizar a nuestro favor. Sin previo aviso, de forma repentina, profesores, estudiantes, evolucionamos nuestra forma de trabajar. Pasamos de un modelo presencial, como decía la maestra, a uno tradicional, a uno en clases a distancia, en plataformas educativas, modelos de enseñanza no convencionales, adaptados, eso sí, en tiempo récord, para sobrevivir y seguir operando. Las instituciones también tuvieron una carga muy importante de responsabilidad al tener que implementar desde la infraestructura, las plataformas, la infraestructura tecnológica, las plataformas, las formas de comunicación y los profesores, claro, y la capacitación y la formación de profesores en estos modelos. Y claro, los profesores pues poniendo su parte, aprendiendo y adaptándose mejor a la situación. Bueno, pues esto que estamos viviendo por la pandemia es una transformación. Es una transformación significativa que pues pone en evidencia la importancia de las capacidades, en el caso de nosotros como profesores, del desarrollo de estas capacidades de los estudiantes para futuros profesionistas que se integren al ámbito laboral. Aunado pues a las cada vez más altas exigencias y cada vez más altas necesidades evidentes que el ámbito laboral va a tener con relación a ellos. La situación entonces se ha vuelto más compleja. Y la complejidad de la situación requiere pues afrontar estos desafíos con nuevos elementos, con personas más competentes y preparadas. Y eso es nuestro reto. La institución, como la universidad como institución, pues tiene la obligación de redoblar sus esfuerzos, transitar, cambiar este modelo enciclopédico tradicional de transmisión de información para capacitar más bien a los jóvenes para afrontar la creciente complejidad de estos fenómenos sociales y resolverlos, y adaptarse, como decíamos, y resolverlos. Ahora con un enfoque sistémico, un enfoque integral. En resumen, pues desarrollar en ellos competencias. Las competencias que desde Delors se conocen desde aquel documento donde se reconocieron las 3 competencias o de las 3 dimensiones básicas de las competencias. Los conocimientos, el saber, las habilidades, saber hacer y las actitudes, saber ser, a partir de las cuales las personas, los estudiantes deberían resolver los problemas apoyándose en una clara comprensión de la situación. Implica actuar ante escenarios imprevistos. Fíjense, y aquí entra el punto de la Guerra Mundial Z, que vamos a
comentar más adelante, como como la pandemia, que resultó ser un escenario imprevisto. El estudiante debería tener esas habilidades de negociación, habilidades de contención, o más bien para actuar en escenarios imprevistos con acciones de contención y toma de decisiones. Pues a pesar de la desgracia que representa la pandemia, como decía la maestra Tere, se pueden rescatar los aspectos positivos, ¿verdad? En cada crisis tenemos la oportunidad de crecer. Y es el caso, ¿verdad? Ahora la humanidad en general, profesores y estudiantes en particular, estamos más preparados para afrontar el futuro. Tendremos que ser más cuidadosos para tomar más en serio una amenaza de este tipo cuando se presente o cuando haya algún tipo de información que nos informe sobre un cambio que pueda estarse gestando en la vida, ¿no? En nuestra vida. La situación también nos lleva como sociedad a poner en el centro de la atención la actitud de prevención de riesgos y desastres como este tipo. Como país, pues tenemos que aprender de esta lección, dado que pues nuestro país en algún momento fue catalogado como el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia, ¿verdad? Por la estrategia fallida del combate a la enfermedad y más bien acciones de contención y también de salud, de aumentar esa salud, de prevención y de contención, pues mientras que tenemos que tomar las lecciones aprendidas y tomar los ejemplos de otros países. Por ejemplo, mientras en nuestro país, en México, por ahí de marzo del 2020, el presidente salía a pedir que saliéramos y que no había problema, que nos abrazáramos y que no había ningún problema todavía. En otros países como en Israel, ya por estos días que están regresando a la normalidad, tuvieron una respuesta sorprendente. Pero por su característica, el programa de prevención, de atención y de vacunación de Israel es un modelo que vale la pena comentar. Algunos de los puntos que el pueblo de Israel, el país de Israel tuvo y que hicieron la diferencia. Estamos hablando de la diferencia en la cantidad de personas fallecidas, por ejemplo, atención a las personas infectadas y acciones de contención y de prevención. Fue de los primeros que tuvo una negociación y unos convenios de colaboración con Pfizer, por ejemplo. De los primeros. ¿Por qué de los primeros? Bueno, tuvo la capacidad económica, además, para comprender o comprometer grandes volúmenes de vacunas. Tuvo una capacidad logística para implementar cientos de puntos de vacunación, o sea, empezó inmediatamente la vacunación. Y estamos hablando de que Israel comenzó a mediados de diciembre el proceso de vacunación, pero del año 2019. Si ven la diferencia, ¿verdad? Cuando todavía en México, en abril, en marzo, todavía estábamos con que no pasa nada, y en abril el encargado de salud decía que se esperaban unos 6,000 o 7,000 muertos como resultado de esta pandemia, ¿verdad? Ahorita ya estamos hablando de más de 500,000. O sea, de ese tamaño el error de los cálculos y de reacción. Un dato importante es que el sistema de salud de Israel es impresionante y que registra electrónicamente los datos puntualmente de información de cada una de las personas que viven en ese país. Y también el monitoreo y la vigilancia epidemiológica detectando nuevos casos o nuevos casos de cepas de este virus, ¿verdad? Ellos desde ya hace meses tuvieron la iniciativa y la necesidad de una tercera dosis y a una cuarta dosis en estos días también. Para, por ejemplo,
el 30 de enero de 2020, que estamos hablando de que fueron los primeros días de esta situación, ¿verdad? Apenas se sabía de esta situación para esa fecha, ya habían suspendido todos los vuelos con China. Israel desplegó una política de comunicación excelente en el que en ningún momento minimizó o negó el peligro del COVID-19. Lo tomó muy en serio. Ahora, ¿qué tiene que ver la Guerra Mundial Z? Pues es una película. Es una película donde sale Brad Pitt. Y ahí es donde se comenta de esta actitud del pueblo israelí. Y no es algo nuevo. Y muchas fuentes documentan la capacidad proactiva y la reacción de este país. Por ejemplo, en esta película, Brad Pitt, bueno, Jerry Lane, ¿verdad? El papel de Brad Pitt, en el papel de Jerry Lane, perdón, un especialista de las Naciones Unidas, se le pide investigar el fenómeno de los zombies. Y a él le resulta particularmente extraño que el gobierno de Israel haya construido una muralla en la capital a partir de un comunicado de los zombies. O sea, ¿cómo a partir de un comunicado de que la existencia de zombies los lleva inmediatamente a reaccionar? A él se le hace muy extraño y él pues asume que el país había tenido necesariamente un conocimiento previo del fenómeno. Cuando va y platica con la gente, los funcionarios del país, porque se traslada y dice, ¿qué hiciste, pues? ¿Qué fue lo que pensaste para empezar a construir una muralla, dado unos comunicados que todavía eran inciertos? Y la respuesta del funcionario fue que aplicaron la técnica del 10º hombre. Cuando vean la película se van a acordar de esto, o si ya la vieron, se acuerdan de que la técnica del 10º hombre indica que cuando 9 personas están de acuerdo con algo, la 10ª persona necesariamente tiene que defender la idea contraria. Incluso si no está de acuerdo con ella, por estar preparados ante una eventualidad o un evento por más improbable que parezca. Es decir, no fiarse de esta dinámica de pensamiento grupal en que todos están de acuerdo en que cómo es posible que haya zombies, pues, que esto no existe, ¿verdad? Según el guión, pues, la forma de actuar de este pueblo, el pueblo israelí, tuvo que ser desarrollada históricamente para defenderse. Luego de que tuvo tragedias históricas, como el Holocausto, la masacre de Múnich, donde, si recuerdan tal vez o recuerdan la historia, un grupo de deportistas fueron asesinados cuando había un problema ahí del equipo olímpico de Israel, a raíz de un problema diplomático entre países, así como la crisis de guerrillas que desencadenó un conflicto contra Egipto. Bueno, situaciones de este tipo que históricamente han formado el carácter de este pueblo, guardadas las proporciones con el filme, ¿verdad? Con la Guerra Mundial Z, la pandemia fue una tragedia. La pandemia por COVID-19, por la enfermedad, representó una tragedia donde la experiencia del pueblo le ha permitido sortear hasta ahora con mayor éxito en el mundo, y es el ejemplo que todos los demás países van siguiendo, porque en la situación de esta enfermedad ha venido cambiando y es muy dinámica, ¿verdad? Lo que ahora se conoce, a lo mejor el mes que entra tiende a cambiar por la aparición de nuevas situaciones, nuevas cepas, disminución de la efectividad, la necesidad de una segunda, tercera y cuarta dosis de la vacuna, etcétera. Entonces están cambiando, pero esta experiencia pues le ha permitido al pueblo de Israel en un momento dado ser el país en que mejor ha afrontado la situación. Ahora, todo esto, ¿de qué se trata? Pues de que esta nueva realidad debemos transportarla como docentes a las universidades. Estas experiencias nos dicen que ahora el estudiante tiene la necesidad de desarrollar un pensamiento complejo, un pensamiento crítico, que se aleje de esa visión limitada
y para abordar problemas como este que estamos relatando desde una perspectiva sistémica, integral, con herramientas y con actitudes y con habilidades desarrolladas para que puedan afrontar situaciones como en este caso de incertidumbre, con una alta carga de incertidumbre, en el cual no hay una respuesta clara y contundente, sino hay que ir analizando adecuadamente y de forma sistémica la situación. Entonces, bueno, es necesario replantearnos esto como profesores y como estudiantes, y la necesidad, además, como dicen algunos autores, de aprender a enfrentar la adversidad con nuevas herramientas, ¿verdad? El nuevo profesionista post-pandémico, continuamente debe estar cuestionando el statu quo, contrastar el conocimiento aceptado con argumentos opuestos, continuamente contrastar lo que se dice y comenta y se escucha todos los días en todos los medios, en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque muchas veces nos pueden estar diciendo datos y opiniones e informaciones que pueden resultar ser falsas o que son verdades a medias, ¿verdad? Entonces, para tomar mejores decisiones, pues es necesario explorar diferentes perspectivas. Para tomar mejores decisiones es necesario que los estudiantes estén preparados para prevenir este tipo de situaciones, este tipo de contingencias que no tienen forma, que no tienen manera y que no avisan, ¿verdad? El balance entonces de nosotros como universitarios, como docentes, sería entregar a la sociedad personas formadas, dotadas de herramientas de reflexión, de reflexión y crítica, capaz de emitir juicios originados en su propio discernimiento, en su propia capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso. De ser necesario, como les decía, pues algunos de nosotros deberíamos jugar este rol del 10º hombre, aunque a veces podemos ser catalogados como los abogados del diablo, pero cuestionar continuamente el statu quo, cuestionar constantemente un pensamiento grupal. Esta actitud puede ser una práctica sana para combatir el letargo que podemos estar en la cotidianidad cuando es hora de tomar decisiones importantes. Esto entonces es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Me gustaría, si tienen algún comentario, pues aprovechar este tiempo que nos quedan, estos 5 minutitos que nos quedan, para platicar un poquito más sobre este tema. Muy bien, a los que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom, si gustan pueden dejar sus preguntas aquí en el chat, y del mismo modo la gente que nos está viendo por redes sociales, por Facebook Live, también nos puede dejar sus preguntas o comentarios aquí en la cajita de comentarios de Face. Entonces, adelante, o si quieren tomar la palabra, aquí estamos. Dice, alguien comenta por acá, creo que esta situación desarrolló entre los estudiantes resiliencia. Y sí, pues resiliencia, como sabemos, pues es la capacidad para restablecer un estado anterior ante una situación traumática. Y este concepto, pues, es muy pertinente en estos momentos. Después de la situación vivida, después de las consecuencias, pues tenemos que resurgir, como comentó alguien también en el chat, resurgir de las cenizas y con esta resiliencia, pues aprender a salir adelante, aprender de esta experiencia. Y por eso la ponencia se titula con 2 puntos, la transformación educativa, porque esto es realmente una transformación.
una transformación en las formas, métodos de enseñanza, herramientas, tecnología, uso de tecnología, pero además en el ámbito en el aspecto de formación, la necesidad de que los estudiantes lleven mejores herramientas, además de las cognitivas, relacionales y la capacidad para enfrentar escenarios con alto grado de incertidumbre como fue esta situación. Si no hay ningún otro comentario, pues les agradecemos mucho su atención y con esto concluimos la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde todos. Ya voy a entrar. Muy bien, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el desarrollo de este espacio, esta mesa. Nos despedimos, no sin antes agradecer la confianza de nuestros conferencistas puesta en nuestra Facultad de Filosofía y Letras al presentarnos su trabajo. En este sentido, me permito leer las constancias que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ay, que si no lo veo. Ok, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora María Teresa Pérez Piñón y al doctor David Picasso por su valiosa participación como conferencistas, panelistas, en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con la mesa Pandemia, Educación y Guerra Mundial Z, la transformación educativa realizada de manera virtual el martes 5 de octubre de 2021 de 12 a 1 horas. Firma el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Armando Villanueva Ledesma, y el secretario de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Muchas gracias, Caro, por su asistencia. Gracias. Sí. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muy bien.